Gastroesofágico. Femenina de 3 años de edad con historia de tos crónica, cursa con dolor en epigastrio y regurgitación de contenido gástrico ocasional. Hasta el momento no ha presentado retraso en el crecimiento y el examen físico es normal. Definición y fisiopatología. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológico que consiste en el paso involuntario de contenido gástrico hacia el esófago inferior que suele durar en menos de 3 minutos. En el periodo postprandial y no causa síntomas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, se define como el trastorno en el que se presenta este fenómeno con manifestaciones clínicas o asociado con complicaciones esofágicas, esofagitis erosiva, estenosis y estómago de Barrett, y extraesofágicas, neumonía, asma, bronquitis crónica, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, EPOC, laringitis estridor, faringitis, sinusitis, otitis media recurrente, erosiones dentales, apnea del sueño. Las manifestaciones fisiológicas. Los mecanismos fisiológicos antirreflujo pueden agruparse en dos: fisiológicos y anatómicos. Fisiológicos incluyen la motilidad esofágica, la gravedad, los mecanismos de aclaramiento esofágico como desarrollo en la semana 31 de gestación, el vaciamiento gástrico en función de las contracciones atrales, la producción de moco, las prostaglandinas y los factores de crecimiento epiteliales que actúan como protectores de la mucosa ante el ácido y la presencia de reflejos neurológicos de protección de la vía aerodigestiva. Anatómicos: la longitud del esófago intraabdominal, las membranas frenoesofágicas, hiato esofágico y el ángulo de His. Otro mecanismo es el gradiente entre la presión luminal gástrica, 5 milímetros de mercurio, y la presión del esfínter esofágico inferior, de 10 a 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, se ha reconocido como principal mecanismo causal del reflujo la presencia de relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, relaciones transitorias no relacionadas con la deglución. En los neonatos pretérminos se encuentra el reflujo gastroesofágico con incidencia de hasta 85%, predominio en varones sobre mujeres y descenso importante de la incidencia en la medida que crecen y ocurre desarrollo completo de los factores anatómicos y fisiológicos antirreflujo. Esto es, aumento de la longitud del esófago intraabdominal de 1 centímetro al nacimiento a 3 centímetros a los 3 meses de vida, modificación del ángulo de His adoptando medidas más similares a las del adulto y mejoría de la competencia del esfínter esofágico inferior, de tal forma que el lactante de 5 meses de edad, los síntomas de reflujo se presenten en 67%, mientras que en menos de 5% de los lactantes de 12 meses manifiesta algún síntoma. Se han descrito como factores predisponentes a presentar enfermedad severa por reflujo gastroesofágico, trastornos del sistema nervioso central, con incidencia en este grupo de pacientes de hasta 70%, historia de cirugía por atresia esofágica, enfermedad pulmonar crónica, hernia hiatal o hernia diafragmática. Dichas condiciones tienen en común las alteraciones de los mecanismos antirreflujo. En pacientes con alteraciones neurológicas se encuentra disminución de la motilidad esofágica y gástrica por disfunción vagal, posición supina crónica, espasticidad abdominal, flacidez diafragmática y alta prevalencia de colocación de gastrostomía. En el grupo de pacientes sometidos a cirugía por atresia esofágica, la incidencia de reflujo es de 30 a 80% y se relaciona con el segmento atrésico. Se considera que hay hipomotilidad asociada con un acortamiento esofágico con desplazamiento cefálico de la unión esofagogástrica. Además, el antecedente de ser portador de gastrostomía implica fijación del estómago a la pared abdominal anterior y abertura del ángulo de His con disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior. En los casos con historia de cirugía por onfalocele o reparación de la hernia diafragmática congénita, hay aumento en la presión intraabdominal que condiciona el reflujo. También la exposición al tabaquismo se ha relacionado como factor de riesgo. Cuadro clínico. Los síntomas típicos en neonatos y lactantes son regurgitación y vómito, no biliar ni con sangre. Si se trata de reflujo gastroesofágico, no habrá repercusión del crecimiento del lactante. Sin embargo, al persistir los síntomas pueden comprometer el crecimiento y ocasionar desnutrición. El grupo de pacientes menores a 5 años de edad con más frecuencia tendrá regurgitación, vómito, dolor abdominal y rechazo al alimento. En niños mayores, la presentación es con pirosis, dolor retroesternal, dolor en epigastrio y pueden aparecer manifestaciones extraesofágicas como tos, sibilancias, apnea, bradicardia, erosión dental y estridor. En algunos pacientes es único
síntoma que puede manifestarse es disfagia. El vómito debe diferenciarse de las regurgitaciones, aunque en lactantes puede ser difícil distinguirlos debido a la longitud corta del esófago y la apariencia de que los episodios de regurgitación son en proyectil, pero no hay reflejo emético en la regurgitación. El síndrome de Sandy-Fer es un trastorno neuroconductual asociado con ERGE caracterizado por movimientos de hiperextensión de cuello, cabeza y tronco con rotación cefálica durante la o posterior a la ingesta de alimentos sin que presenten durante el sueño. Los síntomas de alarma que sugieren complicaciones de ERGE son pérdida de peso, disfagia, sangrado, anemia, dificultad para la alimentación. Diagnóstico. En el diagnóstico se consideran los siguientes estudios de imagen auxiliares: pHimetría de 24 horas en el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de ERGE. Se realiza monitoreo continuo por 24 horas administrando exclusivamente leche materna, leche de fórmula o jugo de manzana. Se define como reflujo ácido la presencia de contenido con pH menor a 4 en el esófago inferior, y el estudio se considera positivo para ERGE si esto ocurre durante más del 5% de la duración del estudio. Se consideran indicaciones para el estudio presencia de síntomas respiratorios, irritabilidad, llanto intratable o anorexia, niños con enfermedad reactiva de las vías respiratorias, neumonía recurrente e inexplicable y niños sin respuesta al tratamiento médico. En la actualidad se recomienda más el estudio de impedancia intraluminal asociado con el monitoreo de pH para la detección de periodos de reflujo ácido y no ácido. Es superior a la pHimetría para evaluar la relación de los síntomas con los episodios de reflujo. Serie esófago-gastroduodenal puede ser útil en los casos de episodios activos de reflujo, sin embargo aporta más información sobre la presencia de alteraciones anatómicas, como hernia yatal, sitios de estenosis, fístula traqueoesofágica y trastorno de la motilidad esofágica. Inclusive puede descartar presencia de malrotación intestinal o obstrucción del tracto de salida gástrica. Endoscopía permite la visualización de la mucosa esofagogástrica, por lo general evidenciará si hay complicaciones como estenosis o esofagitis. Solo 40% de los casos de reflujo tendrá esofagitis por endoscopía. Permite la toma de biopsias a fin de confirmar la presencia de esofagitis o esófago de Barrett. Manometría esofágica. Informa sobre los patrones de peristalsis y aclaramiento esofágico, pero no evidencia de forma directa la presencia de reflujo, por lo que no se considera necesaria para el diagnóstico. Gammagrafía, centellografía puede aportar información sobre la aspiración pulmonar de los pacientes que de forma crónica presentan síntomas refractarios al manejo. Diagnóstico diferencial incluye los trastornos que se presentan con vómito, obstrucción gastrointestinal, estenosis pilórica, malrotación con vólvulo, duplicación intestinal, enfermedad de Hirschsprung, cuerpo extraño, hernia encarcelada, acalasia, gastroparesia gastrointestinal, úlcera péptica, esofagitis eosinofílica, alergia alimentaria, enfermedad inflamatoria intestinal, causas infecciosas, sepsis, meningitis, infección de vías urinarias, hepáticas, causas metabólicas, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, causas renales, uropatía obstructiva, insuficiencia renal, intoxicación por plomo, hierro, medicamentos, entre otros, tratamiento, manejo médico. Se han descrito recomendaciones sobre cambios de la dieta, disminuir el riesgo de sensibilidad a las proteínas de la leche al administrar formulación con hidrolizado de proteínas, utilizar cereales para espesar la formulación, disminuye la regurgitación sin que se demuestre una reducción en el número de episodios de reflujo, y la posición purona debatible, puesto que se asocia con incremento en el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Los fármacos que se emplean son antagonistas del receptor histamina 2, ranitidina, que disminuyen la producción de ácidos en las células parietales con inicio rápido de la acción, pero taquifilaxia descrita después de los 6 meses de uso y aumento del riesgo de neumonía adquirida en la comunidad de infecciones gastrointestinales. Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, constituyen el medicamento de elección, puesto que promueven la cicatrización de lesiones y alivian los síntomas. El máximo efecto supresor de ácido se obtiene a los 4 días de inicio de la terapia. Como efectos secundarios se describen hipergastrinemia, hipocloremia y hiperplasia de células parietales. Los agentes porocinéticos, cisaprida, peridona, metoclopramida no se recomiendan, puesto que presentan mayores riesgos de beneficios. Manejo quirúrgico. La cirugía se reserva para los casos de enfermedad crónica y recurrente. En el contexto de fracaso en manejo médico, dependen
de largo plazo de fármacos, aspiración pulmonar, complicaciones respiratorias, asma y aspiración recurrente, comorbilidades que predisponen a la alergia. En estos casos está indicada la funduplicatura, reconocido en el mecanismo por el cual mejora los síntomas es por el aumento de la represión del esfínter esofágico inferior, disminución del número de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, aumento de la longitud del esófago intraabdominal, incremento del ángulo de His y reparación de la hernia hiatal. El abordaje quirúrgico no corrige el aclaramiento esofágico, no modifica el vaciamiento gástrico ni mejora trastornos de motilidad. Por lo tanto, el éxito de la cirugía está en función de los trastornos agregados al reflujo gastroesofágico. La técnica que más se ha descrito en pacientes pediátricos es la funduplicatura de Nissen abierta o laparoscópica, con resultados similares, que implica reparación del hiato esofágico más de una funduplicatura de 360 grados. Las principales complicaciones son disfagia y distensión. Entre 1.7 y 14% de los pacientes pueden presentar recurrencia del reflujo. La funduplicatura Toupet es parcial posterior 270 grados que se precede al cierre posterior del hiato y fijación de la crura diafragmática derecha al lado derecho del esófago y del lado izquierdo del fondo gástrico, ligamento frenoesofágico. Las complicaciones incluyen recurrencia de 2 a 6.1% y disfagia. Existen otras funduplicaturas parciales descritas, Boix, Ochoa, tal, con tasa de recurrencia de entre 5 y 20%. ¿Qué diferencia el reflujo gastroesofágico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que en enfermedad hay síntomas o manifestaciones de las complicaciones. ¿Qué factores predisponen a la enfermedad severa por reflujo gastroesofágico? Trastorno del sistema nervioso central, cirugía previa por atresia esofágica, enfermedad pulmonar crónica, hernia hiatal o hernia diafragmática, exposición al tabaquismo. ¿Cuáles constituyen síntomas de alarma de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pérdida de peso, disfagia, sangrado, anemia y dificultad para la alimentación. ¿Qué estudio diagnóstico se tiene la mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de enfermedad PHmetría de 24?